Conjuntos de números, axiomas y propiedades. Para poder comprender todo lo que son los axiomas y lo que son las estructuras algebraicas que vimos en los videos anteriores, vale la pena analizar lo que son los conjuntos de números y los axiomas y propiedades que respetan cada uno de estos conjuntos de números y que sirven de herramientas algebraicas fundamentales. De hecho, son herramientas que no sirven solo para el álgebra, sino que sirven también la mayoría para la aritmética. Por eso es importante que estemos trabajando con este tipo de estructuras. Comencemos. Si no te has suscrito, suscríbete a mi canal. Regálame like, regálame comentarios, solicita nuevos temas para los videos. Bienvenido. Si te es posible, dona. Cualquier donativo es bueno. Recuerda, no hay donativos pequeños. Apoya mi canal. Conjunto de números, axiomas y propiedades. Los conjuntos de números. ¿Cuáles son los conjuntos de números que existen? Vamos a analizarlos, los que manejamos hasta ahorita normalmente. Los primeros son los números que llamamos números naturales. En estos no está incluido el 0. Son números todos positivos, ¿sí? Y son números que van desde el 1, 2, 3, 4 hasta infinito. Son números naturales. Permiten contar. Vamos ahora al siguiente esquema. Números cardinales. Son números también que permiten, ¿sí? Que dan la opción de la cardinalidad, o sea, de la cantidad que contiene cada uno de ellos. Y obviamente son similares a los números naturales. 0, 1, 2, 3, 4, etc. Números ordinales. Después vamos a analizar más a detalle cada uno de ellos. Ahorita es algo muy rápido. Esto nos da una noción de orden, por eso son ordinales. Primero, segundo, tercero, cuarto, etc. Números enteros, ¿sí? Y vean que hay representaciones específicas. Estos números enteros, normalmente los vamos a identificar con una Z, pero esta Z se puede confundir con los racionales y también se puede confundir con algunos enteros, con algunos complejos, etc. Pero bueno, son Z. Y entonces esto nos lleva desde menos infinito hasta más infinito y también incluyendo el 0. Números racionales, normalmente representados por la letra Q, y que son todos los números que se pueden representar como una división de números reales. Ahora, perdón, de números enteros, no reales, enteros. Ahora, el conjunto entre números racionales y números irracionales, que son los que no se pueden representar como una fracción de números enteros. Entonces, estos son los que van a conformar. Estos son, por ejemplo, números como pi, como raíz de 2, que no se pueden representar con una fracción. Son números que tienen, divisiones periódicas, cosas así. Y entonces, este conjunto entre estos números racionales y los números irracionales va a conformar los números reales. La unión de estos dos nos da los números reales. Después, aquellos que son, por ejemplo, las raíces pares de números negativos, son números irracionales, o sea, no irracionales, números imaginarios. Son números imaginarios. Por ejemplo, raíz de menos 2, raíz cuadrada de menos 4, raíz cuarta de menos 6, etc. Son números imaginarios. No son números complejos, que les quede claro. Los números complejos es la combinación entre un real y un imaginario, con un más menos. Puede ser positivo, puede ser negativo, y entonces eso nos da los números complejos. Estos son los conjuntos de números que normalmente manejamos en matemáticas. Naturales, cardinales, ordinales, enteros, racionales, irracionales, reales, imaginarios y complejos. ¿Ok? Cada uno tiene una relación específica. Vamos a analizarlo.
Números naturales. El conjunto de números naturales que se denotan por n y es el conjunto de los números que usamos para contar se escribe como n igual a 1, 2, 3, 4, etcétera, hasta infinito. No tiene números negativos, no tiene el 0. Va desde el 1 hasta infinito. Nada más. Número 0. Es el número de propiedad par. O sea, el 0 se considera un número de propiedad par, no impar. El signo numérico del valor nulo. O sea, no tiene ningún valor. Es nulo. En notación posicional, ocupa el lugar donde no hay cifra significativa. Se ubica a la derecha de todos los números negativos y a la izquierda de todos los números positivos en la recta numérica. Ese es el 0. El primer uso documentado mostrando el número 0 corresponde al año 36 antes de Cristo, haciendo uso de la numeración maya. Por eso se dice que los mayas inventaron el 0, porque en la numeración maya existe un número que simboliza el 0 y que fue utilizado 36 años antes de Cristo. A causa de la anomalía introducida en el tercer lugar de su notación posicional, les privó de la posibilidad de las posibilidades operativas, sobre todo para algunas operaciones como la división, etcétera. Pero ahorita lo vemos. El número 0, ¿sí? El 0 apareció por primera vez, ojo, en Babilonia en el siglo 3 antes de Cristo, o sea, 300 años antes de Cristo, aunque su escritura en tablillas de arcilla se remonta hasta por ahí del 2000 antes de Cristo. Entonces, en realidad, no fueron los mayas los que lo inventaron, pero fueron los primeros que lo utilizaron para sus reportes. Los babilonios escribían en arcilla 5 set sobre superficies planas o tablillas. Su notación era cuneiforme, tenía ciertas estructuras un poco extrañas. En tablillas datadas en el año 1700 antes de Cristo, y se ven anotaciones numéricas en su particular forma. Los babilonios utilizaban un sistema de base 60. Con su sistema de notación no era posible distinguir el número, por ejemplo, 23 o el número 203 o el número 2003, aunque esta ambigüedad no pareció preocuparles, o sea que hubiera números que no se pudieran representar. Alrededor del 400 antes de Cristo, los babilonios comenzaron a colocar el signo de 2 cuñas en los lugares donde en nuestro sistema escribíamos un 0, que se leía como varios, o sea, 0 no se representaba realmente como ausencia de números, sino como varios, como que no sabían cómo leerlo. Las 2 cuñas no fueron la única forma de mostrar las posiciones del 0. En una tablilla datada 700 años antes de Cristo, encontrada por Kish en la antigua ciudad de Mesopotamia, al este de Babilonia, utilizaron un signo de 3 ganchos, ¿sí? ¿Qué significaba? Bueno, suponían que era el 0. En otras tablillas usaron un solo gancho para representar el 0. Y en algunos casos, la deformación de este gancho que se asemeja a la forma del 0. Era
como una C, como era un gancho deformado que formaba algo parecido al cero. Por eso es que se empezó a denotar como circulito, que es el cero. Indica el número cero cantidad de elementos de un conjunto, sea esta cantidad finita o infinita. Los números cardinales constituyen una generalización interesante del concepto número natural, permitiendo comparar la cantidad de elementos de conjuntos infinitos. El conjunto de los números enteros no negativos que incluyen el cero se denota por el símbolo W o por N1 y consiste en los números naturales y el cero. O sea, la primera vez que se incluyó el cero en una numeración fue precisamente en los números cardinales, en donde se le agrega a los números naturales el cero, y de ahí en adelante se incluye el cero en todos los demás sistemas numéricos que existen. Los números ordinales, ¿sí?, que se refieren al orden, son los que se utilizan para establecer un orden. Los números ordinales indican un orden en una serie. Además, ¿sí?, concuerdan en género y número con el sustantivo al que se refieren. Los números ordinales son primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo, noveno, décimo, etcétera. O sea, es infinita la numeración ordinal. Los números enteros, ¿sí?, el conjunto de los números enteros se denota el conjunto de los números naturales, ¿sí?, de los negativos de los números naturales y del cero. O sea, se incluyen todos los naturales que son positivos, se incluye el cero y se incluyen todos los naturales que también, pero ya con signo negativo. Entonces va desde menos infinito hasta más infinito, pasando por el cero. Esos son los números enteros. Los números racionales. El conjunto de los números racionales se denota por Q. Es el conjunto de los números que se representan con el cociente de dos enteros, ¿sí?, es decir, A y B, A entre B o A entre B, en donde siempre B tiene que ser diferente de cero. No existe ningún número A entre B donde B sea igual a cero para ningún conjunto de números. Entonces eso no existe, está indefinido. Usando la notación estructural, escribimos que Q, que son los números racionales, es el conjunto de los números A entre B, tal que A pertenece a Z, que son los números enteros, B pertenece a Z, que son los números enteros, pero además I, B tiene que ser diferente de cero. O sea, no existe B igual a cero para estos números. Algunos elementos de Q son entonces los números medio, menos 3/4, 7 séptimos, o menos 8/4, ¿sí?, que son racionales y se presentan como fracciones. Todos los números racionales se pueden representar como fracciones de números enteros. Por ejemplo, si queremos representar el número 4, pues simplemente ponemos 4 entre 1. Eso es el 4. El conjunto de números irracionales, el cual denotamos por S o por Q', que es el complemento de los números racionales. Es el conjunto de los números que pueden representarse como longitudes y que de segmentos, de líneas
o sus negativos, pero que no pueden representarse como longitudes de segmentos en líneas o sus negativos, pero que no se pueden representar como el cociente de dos números enteros. Eso no existe en los números irracionales. Pero no todas las fracciones representan números racionales. Por ejemplo, raíz cuadrada de 2 es un número irracional. No se puede representar como A entre B. Pi no se puede representar como A entre B. Es una división infinita, normalmente 3.141592.6 y muchas más cifras. Raíz de 2 y pi no son números enteros, tampoco son números racionales. Entre los elementos de Q' o de S tenemos raíz de 2, pi, menos raíz de 5, raíz cúbica de 3, todos estos son Q' o Q complemento, que son el complemento de los números racionales. Si nosotros tenemos entonces y queremos entender qué son los números irracionales, podemos entender que R es el conjunto universal de la unión de los números racionales con los números irracionales y está representado por esta estructura en el diagrama de Venn. Q son los números racionales, Q' o QC, complemento, o sea, el complemento de Q, son los números irracionales. Y esto me representa la representación gráfica de los números reales. ¿Qué son entonces los números reales? Es el conjunto de los números, se denota por R y consiste en el conjunto de todos los números racionales y el conjunto de los números irracionales. ¿Ok? Los números imaginarios. ¿Qué son los números imaginarios? Comprendamos entonces que el conjunto universal está conformado por los números reales y por un montón de números que no pertenecen, no caen dentro de estos números reales. A esos números que caen fuera de estos se le conoce como el complemento de los números reales y son los números imaginarios. O sea, es un universo de números aparte. Muy bien, entonces los números imaginarios pueden expresarse como el producto de los números reales por la unidad imaginaria i, en donde la letra i denota la raíz cuadrada de menos 1, es decir, i es igual a AI. Para comprender los números imaginarios, se debe analizar lo siguiente. Si se tiene una raíz de la forma raíz n de x, tal que x es un número menor que 0, o sea, es un número negativo, y n es un número par, entonces es una raíz par de un número negativo, y debido a que la raíz par de un número negativo no existe en el campo de los números reales, entonces se requiere un conjunto de números que no es el de los reales, pero que sí agarra todos esos números. Por ejemplo, los números de la forma raíz cuadrada de menos 9, ¿sí?, que no pertenece a los números reales y que se puede definir de la siguiente forma. Observen aquí, raíz cuadrada de números de menos 9 no existe en los números reales. Y raíz cuadrada de menos 9 existe en los números imaginarios. Por tanto, los números imaginarios son complementos de los números reales para el conjunto universo de números. Pensábamos que todos los números los podíamos meter dentro de los números reales, pero no es así. Existen números que no existen en los reales, pero que sí existen como números imaginarios. Definiendo i cuadrada igual a menos 1, entonces podemos escribir lo siguiente.
raíz cuadrada de menos 9 es igual a raíz cuadrada de menos 1 que multiplica por 9. Esto es igual a raíz cuadrada de menos 1 por raíz cuadrada de 9. Podemos escribirlo de la siguiente manera, porque es conmutativa. Raíz cuadrada de 9 por raíz cuadrada de menos 1. Y entonces, raíz cuadrada de menos 9, ojo, es raíz cuadrada de 9, pero raíz cuadrada de 9 es 3 por raíz cuadrada de menos 1. Pero resulta que si podemos escribirlo como 3 por raíz cuadrada y sabemos que menos 1 es igual a i cuadrada, que lo pusimos aquí. Menos 1 es igual a i cuadrada. Entonces, raíz cuadrada de i al cuadrado. Pero raíz cuadrada de i al cuadrado, se elimina este cuadrado con este cuadrado de acá, se elimina la raíz y entonces me queda 3i. Resulta que existe entonces un número imaginario llamado 3i y que representa a esto que tengo acá, raíz cuadrada de menos 9, que puede ser otro, este es un ejemplo. Muy bien. Hago la aclaración de que esta grabación se está haciendo directa frente al grupo, por lo que cualquier duda puede ser aclarada en el momento y pueden intervenir en cualquier momento, aunque esté la grabación. Los números complejos, entonces. Ojo, si ya analizamos lo que son los números imaginarios, que son el complemento de los números reales, entonces resulta que podemos combinar los números reales y los números complejos. Entonces, si nosotros analizamos los números reales o combinamos los números reales, con los números imaginarios, resulta que creamos un nuevo conjunto de números llamado conjunto de números complejos. El conjunto de los números complejos se denota por C y es el conjunto de todos los números, también se puede denotar por Z, y es el conjunto de todos los números que se pueden representar en la forma A más BI, en donde A y B son números reales y además I cuadrada es igual a menos 1. Usando la notación estructural se escribe lo siguiente: C, los números complejos, o Z, es igual al conjunto de Z tal que Z es igual a A más BI, donde A pertenece a los números reales, B pertenece a los números reales y además considerando que I cuadrada es igual a menos 1. Considerar que BI pertenece a los números imaginarios. Entonces, así tenemos que C es igual a A más BI, una parte real, una parte imaginaria. Y a esto se le llama número complejo. Para poder entender de qué se tratan los números complejos, vamos a lo siguiente. Lo primero es, el número complejo es un par ordenado de números reales en el que la abscisa se conserva como número real A y la ordenada recibe la unidad imaginaria I y se transforma en un número imaginario BI. Así, un número ordenado puede representar un punto o un vector en un plano cartesiano de la forma: en X números reales y en Y números imaginarios. Los puntos que conforman esta recta son números complejos. Así podemos tener, por ejemplo, C igual a 6 más 2i. Tenemos, por ejemplo, aquí este que representa 6 más 2i. Y este punto es un número complejo. Aquí tenemos otro punto que representa C igual a 3 más 1i. Esto es un número complejo, porque tiene una parte real y una parte imaginaria.
Si no te has suscrito, suscríbete a mi canal. Regálame like, regálame comentarios, solicita nuevos temas para los videos. Bienvenido. Si te es posible, dona. Cualquier donativo es bueno. Recuerda, no hay donativos pequeños. Apoya mi canal. Vamos a analizar algunos ejercicios con conjuntos de números para poder entender todo esto. Enumerar los elementos de los siguientes conjuntos. Si me dice x que pertenece a x es un número natural mayor que 6 y menor que 18. Si es un número natural mayor que 6, pues entonces es 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. El 18 no puede ser porque me dice que es menor que 18. Por tanto, nada más llega hasta 17, ¿ok? Y aquí lo tenemos, 7 hasta el 17. Otro ejercicio tenemos aquí. X que pertenece a X es un número entre menos 4 y 5, ¿sí? Un número entero entre menos 4 y 5. Ok, si es entero, sí tiene números negativos. Y si está entre menos 4 y 5, entonces tiene que ser mayor que menos 4, menos 3. Y menor que 5. Entonces es menos 4, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3, 4. X que pertenece a X es un número natural y X es mayor que 6. Ok, entonces si es mayor que 6 es 7, 8, 9, 10, etcétera, hasta infinito. X que pertenece a X es un número entero no negativo. Ok, si es un número entero no negativo, tiene que ser forzosamente mayor o igual que 0, porque el número no negativo más pequeño de los enteros es el 0. Y el máximo es infinito. De 0, 1, 2, 3, 4 hasta infinito. X que pertenece a X es un número entero negativo. Entonces tiene que ser, como es negativo no puede ser 0. Tiene que ser inferior a 0, menos 1, menos 2, hasta menos infinito. X es un número natural entre 3 y 7. Para que sea número natural entre 3 y 7, para empezar tiene que ser entero positivo y tiene que estar entre 3 y 7, o sea, 4, 5 y 6. 4, 5 y 6. X que pertenece a X tal que X es un número natural divisible por 3. Ok. Entonces, n es igual a cualquier número natural que sea divisible entre 3, tal que a pertenece a n, y obviamente a entre 3 también tiene que pertenecer a n, por eso está aquí. X tal que X es un número entero y X es divisible por 3. Imagínense ustedes si agarran aquí X, Z igual y ponen X entre 3 y me dicen X pertenece a Z. Y me pueden decir, oye, pues entonces pongo el 1. No, porque 1 entre 3 me da .33. Y entonces no es un número entero. Es un número fraccionado, es un número racional. Entonces no es, pero sí puede ser 3 entre 3 me da 1. El 1 sí es entero. 6 entre 3 me da 2. 9 entre 3 me da 3 y así sucesivamente hasta infinito, donde X pertenece a Z. X tal que X es un número natural par. Para que sea par es porque si yo lo divido entre 2 me tiene que dar otro número natural. Entonces con eso garantizo que sea par. X tal que X es un número entero impar. Entonces para que sea entero impar, pues es dividir Z igual a 2 por cualquier número, ¿sí? Donde X pertenece a Z, un número entero, más 1. Con eso estoy garantizando que sea impar. Si lo divido entre 2 y le sumo un 1, va a ser impar, a fuerza.
usando la notación estructural, denotar los siguientes conjuntos. El conjunto de los números naturales mayores que 5. X tal que X pertenece a los números naturales y X es mayor que 5. Aquí está la notación estructural. Conjunto de los números enteros entre -4 y 4. X tal que X pertenece a los números enteros y -4 es menor que X y X es menor que 4. Ok, esta es la notación estructural. El conjunto de los números enteros positivos. X tal que X pertenece a los números enteros y X es mayor que 0. Son números positivos porque es mayor que 0, forzosamente. El conjunto de los números naturales impares. X tal que X pertenece a N, son números naturales, y X por 2 más 1 pertenece a N. Estos son números naturales impares. Usando la notación estructural, denotar otra vez los siguientes conjuntos. El conjunto de los números reales entre -2 y 2. X tal que X pertenece a los números reales y -2 es menor que X menor que 2. Perfecto. Ya está. El conjunto de los números reales mayor que -5 y menores que 10. Ok. Entonces, X tal que X pertenece a los números reales y -5 es menor que X y este es menor que 10. El conjunto de los números enteros pares. Esto es X tal que X pertenece a los números enteros y X entre 2 pertenece a Z. Ya sabemos que si divido entre 2, forzosamente el resultado es un número entero par. Porque si yo agarrara un número, por ejemplo 5 entre 2, me va a dar 2.5. Eso no es un entero. Pero si yo agarro 6 entre 2, me da 3. Y ese sí es un entero. Entonces, todos los números que se dividen entre 2 y que me da un número entero son números pares. Y me dice, ¿sí? Números enteros pares. Está mal aquí, porque no me dice que esté entre 2 y -2, sino que nada más es esto. Muy bien, ya está. El conjunto de los números reales mayores que 1.86. Ok, X que pertenece a los números reales y X es mayor que 1.86. Mayores que. ¿Cuáles de las siguientes proposiciones son verdaderas? Todos los números reales son números racionales. Falso, también tenemos números reales que son irracionales. Por tanto, es falso. Todos los números irracionales son números reales. Verdadero. No existe ningún número irracional que no sea real. Los números irracionales pertenecen a los números reales. Por tanto, esto es verdadero. Todos los números, sí, ojo, enteros, todos los enteros son positivos o son negativos. Falso, también está incluido el 0. Por tanto, esto es falso. El 0 ni es positivo ni es negativo. Se considera par y está entre los positivos y los negativos. ¿Ok? Entonces, esto es falso. ¿Ok? Muy bien. Muy bien. Seguimos. Todos los números irracionales se presentan en forma A entre B, donde A y B son enteros y B es diferente de 0. Dice, todos los números irracionales. Es falso. Esa es la definición de los números racionales, no de los irracionales. Entonces esto es falso.
X tal que X es un número racional y está contenido. X tal que X es un número real. Esto es verdadero porque todos los números racionales pertenecen a los números reales. Entonces sí es verdadero. X tal que X es un número real. Intersección con X tal que X es un número racional. Y me dice, X, esto es igual a X tal que X es un número irracional. Eso es falso. ¿Por qué? Porque si es un número racional, no puede ser un irracional porque es el complemento de los racionales. Entonces eso es falso. X tal que X es un entero y está contenido en los números naturales. Falso, porque los enteros incluyen el cero que no están en los naturales e incluyen los negativos que tampoco están en los naturales. ¿Sí me explico? Axioma. Proposición o enunciado tan evidente que se considera que no requiere demostración. Son verdades incuestionables, universales, válidas y evidentes que se utilizan a menudo como principios en la construcción de una teoría o como base para una argumentación. Sinónimo de postulado, ley o principio. Axiomas de los números reales. Axiomas de los números reales, axiomas de igualdad, axiomas de orden de los números reales. Analicemos estos. Axiomas de los números reales. De hecho, esto lo vimos en los videos que van a revisar de lo que son las operaciones algebraicas. Axioma R1 es la propiedad de la cerradura de la suma. Para todo A y B, su suma, A más B, ¿sí?, es un elemento único de R, o sea, es otro elemento de los números reales, por eso se dice que tiene cerradura, porque un número A que pertenece a los números reales y un número B que pertenece a los números reales, al sumarlos entre sí, nos va a dar un nuevo número real, por eso tiene cerradura. R2, propiedad conmutativa de la suma. Para toda A y B, ¿sí?, la operación A más B es igual a B más A. O sea, hay conmutatividad. Lo puedo hacer de izquierda a derecha o de derecha a izquierda y el resultado será exactamente el mismo. ¿Ok? R3, propiedad de la asociatividad de la suma. Para todo A, B y C, A más B, operado primero, más C va a ser igual a A más B y C cuando se suman primero B y C y después A. El resultado será el mismo porque es asociatividad. R4, elemento idéntico de la adición. El elemento idéntico de la adición es el 0, ya que existe un elemento que llamamos 0 en R, llamado elemento idéntico de la suma o idéntico aditivo, con la propiedad de que para todo número A real, A más 0 es igual a 0 más A y es igual a A. R5, propiedad del inverso aditivo. Para cada número real A existe un número real único menos A, llamado inverso o inverso aditivo de A, tal que A más menos A es igual a menos A más A y es igual a 0. Nos lleva al idéntico aditivo. R6, propiedad de la cerradura de la multiplicación. Para toda A y B, su producto, que se denota por A por B, es un elemento único de R. O sea, tomamos un número A, que es un número real, y un número B, que es un número real,
los multiplicamos A por B y el resultado siempre será R, un número real. R7. Propiedad conmutativa de la multiplicación. Para toda A y B, A por B es igual a B por A. R8. Propiedad asociativa de la multiplicación. Para toda A, B y C, A por B primero por C después es igual a A por B por C. Sí, operados en distinto orden. R9. Elemento idéntico para la multiplicación. Existe un elemento que llamamos 1 en R llamado elemento idéntico para la multiplicación o idéntico multiplicativo, tal que para toda A por 1 es igual a 1 por A es igual a A. R10. Propiedad del inverso multiplicativo. A cada número real A distinto de 0, diferente de 0, le corresponde un número real único que se denota por 1 sobre A y que se llama recíproco o inverso multiplicativo de A, tal que A por 1 sobre A es igual a 1 sobre A por A y es igual a 1, idéntico multiplicativo. R11. Propiedad de la distributividad. Para todo A, B y C, A por B más C es igual a A por B más A por C. Y B más C por A es igual a B por A más C por A. La distribución de las operaciones. Axioma de igualdad. En los siguientes axiomas, A, B y C representan números reales. El primero, E1, propiedad de la reflexiva. Para toda A, ¿sí? A es igual a A. E2, propiedad simétrica. Para toda A y B, si A es igual a B, entonces B es igual a A. E3, propiedad transitiva. Para toda A, B y C, si A es igual a B y B es igual a C, entonces A es igual a C. Para cualquiera, E4, propiedad de sustitución. Dada una expresión matemática, una cantidad cualquiera puede sustituirse por otra igual sin que por ello se altere la veracidad o falsedad de la expresión. Ejemplo, A igual a B, C igual a D, entonces B igual a C y A igual a D. No hay alteración ninguna del valor. E5, propiedad aditiva. Si A es igual a B, entonces A más C es igual a B más C. Y C más A es igual a C más B. Muy bien. E6, propiedad multiplicativa. Si A es igual a B, entonces A por C es igual a B por C. Y C por A es igual a C por B. Operación binaria en los números reales. Ejemplo de las operaciones binarias de suma asocia el número real único 14, por ejemplo, es un ejemplo, a la pareja de números reales 6 y 8. La operación binaria de multiplicación asocia el número real único 48 a la pareja de números reales 6 y 8. De tal manera que 6 más 8 es igual a 14 y 6 por 8 es igual a 48. Una operación binaria sobre un conjunto S es una regla que asocia un único elemento de S a cada par de elementos A y B de S, tomados en ese orden. La operación binaria de suma se denota por el símbolo más. El número real único
que la operación de suma le asocia al par de números reales, por ejemplo, A37B, se le llama la suma de A y B y se denota por A más B, considerando que 37 en lenguaje ensamblador representa la operación de suma. Y entonces la suma de 6 y 8 se denota como 6 más 8. Obviamente el resultado será 14. Operación binaria de números reales. La operación binaria de multiplicación se denota por el símbolo X, un punto intermedio o colocando los factores adyacentes uno al otro. El número real único que la operación binaria de multiplicación le asocia al par de números reales, ¿sí?, A y B, se llama el producto de A y B y se denota por X, por A por B, A cruz B, A punto B o AB solitos. Luego el producto de 6 y 8 se denota como 6 por 8 con X o 6 asterisco 8 o entre paréntesis 6, 8 o simplemente 6 por 8 no juntos, separados por un operador. Y entonces esto representa el número 48. Las propiedades de orden de los números reales. Los axiomas que tratan con relación de orden menor que, mayor que, se denotan por los símbolos, como los vemos aquí, menor que, mayor que. Axiomas de orden de los números reales. El primero me dice propiedad transitiva. Esto es o 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6, que quede claro. Para todos los números reales A, B y C, si A es menor que B y B es menor que C, por eso se llama transitividad, entonces A es menor que C, a fuerza. Porque A es menor que B, y como B es menor que C, entonces C forzosamente es mayor que B, y si C es mayor que B, obviamente C es mayor que A. 2. Propiedad de triconomía. Esto es muy importante. Para cualquier número real, A y B, se cumple exactamente una de las siguientes relaciones. A es igual a B, o A es menor que B, o A es mayor que B. ¿Cuántos significados puede tener esta relación? 1, 2, 3. Por eso se llama propiedad de la tricotomía. Y no hay otro. O sea, o es igual, o es menor, o es mayor. No hay más, no existe otra. 3. Propiedad aditiva. Para cualesquiera números reales A, B y C, si A es menor que B, entonces A más C es menor que B más C. Forzosamente, porque A es menor que B y se le está sumando el mismo término C a los dos lados. Por tanto, la relación de A menor que B se conserva. Si C, y en todo caso, C más A también es menor que C más B, porque está sumando C a los dos términos de la ecuación. Y entonces, como A es menor que B, entonces se conserva que C más A es menor que C más B. Propiedad multiplicativa para números positivos. Para cualesquiera números reales A, B y C, si A es menor que B y 0 es menor que C, entonces AC es menor que BC. A ver, ojo, aquí me está diciendo que C es positivo. Entonces se conserva la relación menor que. Pongan atención aquí, porque ahorita viene exactamente lo contrario. 5. Propiedad multiplicativa para números negativos. Para cualesquiera números
A, B y C. Si A es menor que B, ojo, menor que B, pero C es menor que 0, entonces B por C, ¿sí? Me dice aquí, es menor que A por C. ¿Qué quiere decir? Y lo voy a escribir de la siguiente manera. Bueno, aquí está. Esto es A por C es mayor que B por C. ¿Por qué? Porque como C es negativo, invierte, ¿sí?, el orden de este comparativo. 6. Propiedad de sustitución. Para cualesquiera números reales A, B, A' y B'. Si A es igual a A' y B es igual a B', entonces, ¿sí?, si A es menor que B, entonces A' es menor que B', porque se conserva la relación A' y B'. Entonces, si A es menor que B, entonces también A' es menor que B'. Teorema de los números reales. Un teorema es una proposición que afirma una verdad demostrable. En matemáticas, es toda proposición que, partiendo de una supuesta hipótesis, afirma una verdad como una tesis, no evidente por sí misma. Un teorema es una fórmula bien formada que puede ser demostrada dentro de un sistema formal, partiendo de axiomas u otros teoremas. Demostrar teoremas es un asunto central de la lógica matemática. Los teoremas también pueden ser expresados en lenguaje natural formalizado. Teorema de los números reales. Un teorema generalmente posee un número de premisas que deben ser enumeradas o aclaradas de antemano. Luego existen entonces una conclusión, una afirmación lógica matemática, la cual es verdadera bajo las condiciones dadas. El contenido informativo del teorema es la acción que existe entre la hipótesis y la tesis o conclusión. Se llama corolario a una afirmación lógica que sea consecuencia inmediata de un teorema, pudiendo ser demostrada, ¿sí?, usando las propiedades del teorema previamente demostrado. Comencemos con este ejercicio. Teorema de los números reales. Teorema 1. Para cada número real A menos A es igual a A. Es un teorema, o sea, ya sabemos que cuando tenemos un doble signo negativo, menos por menos da más y por tanto A es igual a A. Teorema 2. Ley de cancelación de la adición para cualesquiera números reales A, B y C. Si A más B es igual a B más C, entonces A es igual a B. ¿Por qué? Porque estoy sumando la misma cantidad C de los dos lados, entonces A es igual a B. Teorema 3. Ley de cancelación de la multiplicación para cualesquiera números reales A, B y C. Si A por B es igual a A por C, entonces, ojo, A es diferente de 0 y entonces A es igual a B. ¿Sí? Voy a aclarar este punto aquí de una forma muy sencilla. Este está sumando. Simplemente lo paso del otro lado restando y entonces me queda más C menos C. Y me queda A igual a B. Punto. Lo mismo aquí. Exactamente lo mismo. Teorema 4. Propiedades de la multiplicación por 0. Para cualquier número real A
A por 0 es igual a 0. O sea, cualquier número real por 0, siempre el resultado va a ser 0. Teorema 5. Si A y B son números reales, entonces A por menos B es igual a menos AB. Menos por más da menos. El resultado final es negativo. Teorema 6. Si A y B son números reales, entonces menos A por menos B es igual a A por B. Menos por menos da más, A por B. Teorema 7. Para números reales A y B, si A por B es igual a 0, entonces, ojo, o A es igual a 0 o B es igual a 0. ¿Por qué? Porque uno de los dos tiene que ser 0 para que esto sea 0. Incluso si los dos fueran 0, A igual a 0 y también B igual a 0, el resultado final sería 0. 0 por 0 es 0. Teorema 8. Para números reales A, B, C y D, pon B y D diferente de 0, entonces A entre B es igual a C entre D, si y solo si A por D, es igual a B por C. Se los explico. Si aquí tenemos A entre B, está dividiendo B, lo paso multiplicando, me queda C por B. Está dividiendo D, lo paso multiplicando y me queda A por D. A por D igual a B por C. Ya estuvo. Es correcto. Teorema 9. Para cualesquiera números reales A, B y C, si A es igual a B y C es igual a D, entonces A más C es igual a B más D. Son los mismos números. Teorema 10. Si A y B son números reales, entonces menos A más B es igual a menos A más menos B. Menos por más da menos A, menos por más da menos B. Menos A más menos B. Correcto. Teorema 11. Para cualesquiera números reales A y B, si A es menor que B, entonces A menos B es negativo. ¿Por qué? Porque se supone que A es menor que B, entonces si pongo A menos B, pues B es negativo y como es mayor, se hace negativo todo el número. Teorema 12. Para todos los números reales A y B, si B menos A es positivo, quiere decir que B es mayor que A. Entonces A es menor que B. Claro. Teorema 13. La suma de dos enteros positivos es positiva. Claro. No puede ser que la suma de dos enteros positivos vaya a dar negativo. Eso es imposible. Teorema 14. ¿El producto de dos números positivos es positivo? Claro que sí. Teorema 15. Si A es diferente de 0, entonces A es un número positivo. ¿Sí? O el negativo de A es positivo. Entonces A es diferente de 0, ¿no? Algunas reflexiones sobre los números. Las adiciones o sumas y la multiplicación son cerradas para el conjunto de los números naturales. La sustitución no es cerrada por el conjunto de los números naturales. Si 12 menos 10 es igual a 2, si el número natural, ¿sí? Solo si el minuendo es mayor que sustraendo. 10 menos 12 igual a menos 2 no es un número natural. La división no es cerrada para el conjunto de los números naturales y tampoco para el conjunto de los números enteros. Si 20 entre 4 es igual a 5,
sí es un número natural. Solo si el dividendo sea múltiplo exacto del divisor. Pero ¿qué pasa si pongo 20 entre 6? Ese resultado es 3.33 y no es un número natural y ojo, tampoco es un número entero. Hasta aquí esta presentación. Si no te has suscrito, suscríbete a mi canal. Regálame like, regálame comentarios, solicita nuevos temas para los videos. Bienvenido. Si te es posible, dona. Cualquier donativo es bueno. Recuerda, no hay donativos pequeños. Apoya mi canal.